Listo, la prueba se encuentra visible en su aula virtual. La sesión se empieza a grabar para poder justificar cualquier decisión que se tome, de tal manera que por favor desde este momento usted puede empezar a desarrollar su prueba. Enciendan sus cámaras, por favor. Inge, buenos días, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta, ¿dónde está la prueba? Ahí dice, Es pues, que en prueba serio, uno. ya, muchas gracias, ingeniero. Ahí Disculpe. clarito está. Y tiene que estar con su apellido y nombre en ese orden. Apellido, nombre. Le voy a retirar. Sí, Inge, lo que pasa es que no estoy en mi casa y estoy dando la prueba en en otro lugar. Correa Sebastián Hernández Alejandra Carrera Marcos. Debe estar Carrera Marcos, no Marcos Carrera. Se le retirará de la sesión. Vázquez Nicolás, tienen que encender su cámara en este momento. Ya, profe, en este momento le voy a cambiar el nombre.
inicie. Inicie. Plantear su pregunta, hágalo o escríbala. La página me sacó y se borraron las respuestas que Problemas técnicos a DJ, por favor.
Señor Antonio Aña, lee el chat, por favor, se retirará de la sesión.
Señor Peña Dalton, lee el chat, por favor. Andrade Karen, lea el chat, por favor. Señor Suki Supa, lee el chat, por favor.
Señor Román Matías, por favor, lea el chat.
Listo, en este momento se cierra ya el intento se hace el envío automático. Pues nada, mencionar que, a ver, hay muchas cosas o sea, hay muchos problemas durante esta sesión, personas que no pudieron registrar y eso yo llevo a reunión de cátedra. Si en todo caso por cátedra se decide volver a hacer la actividad, eso dependerá mucho. Hubo muchos, y lo digo y se queda grabado en este particular, hubo muchos casos de personas que no se conectan como se les solicita. A esas personas se les anulará los intentos tomando en cuenta que es una petición que se hizo por correo. Y de la misma manera, pues si se presentan algunos particulares, si usted desea apelar la decisión, pues puede apelar. Hay un correo, obviamente, institucional al cual puede dirigirse, tomando en cuenta que la evidencia de un correo que se les mandó para que ustedes puedan registrar su asistencia al día de la prueba fue enviado con una semana de anticipación. Para las personas a quienes se les mencionó que si no cambiaban su nombre, se les iba a proceder con la anulación del examen. Han sido notificados por aula virtual, así que por favor tengan en cuenta revisar ese particular. Eh, Eso en primer lugar, repito, hubieron bastantes personas que tuvieron que ser sacadas de la sesión por esos particulares y por esa razón, pues todo esto se presentará para análisis de reunión de cátedra. Sí, de antemano anticipo que esto se presentará para un análisis en ese particular. Listo. Tomando en consideración que no tenemos mucho tiempo, tenemos el tiempo justo para poder trabajar las cosas que tenemos bueno, vamos a decirlo de esta manera, se ha cumplido ya con este procedimiento que es se ha procedido ya con este procedimiento que es la evaluación y posterior a ello, pues igual queda grabado toda esta partecita, se procede a la clase número 9 correspondiente ya a la unidad número 3 y que obviamente tiene que estar directamente relacionado con relacionado con los procesos integradores del pensamiento. Algo totalmente nuevo, algo que ya no es parte de, como ustedes pueden ver, ya no formó parte de la evaluación. Sin embargo, esto obviamente se procede para el examen, ¿sí? Entonces, para poder empezar esto y a hacer una reunión bastante, o sea, que cumpla con estos otros aspectos, perdón, mis disculpas, iría de la siguiente manera. Bueno, primero que nada, empezamos esta unidad número 3, la cual se denomina procesos integradores del pensamiento y que empieza con esta partecita de los niveles de comprensión lectora, es decir, cuánto nosotros podemos leer o cuán bien estamos haciendo nuestro proceso de lectura y más que nada conocer que hay estos tres niveles de lectura que ustedes pueden aplicarlos de aquí en adelante. Primero que nada, hay un nivel... Disculpe una pregunta. Claro que sí, dígame. ¿Podemos apagar la cámara? Oh, Sí, yo dije que solo era para la prueba nomás. ya, gracias. Ya, a ver, creo que hay dos particulares por los cuales me voy a permitir empezar. Bueno, primero que nada, y espero que esto se tome con la madurez con la que se exponen los asuntos, hay un particular muy importante, que la notificación acerca de cómo usted debía registrar su nombre fue dicha de forma verbal, seguido de un correo electrónico y que generó varias complicaciones para poder empezar el día de hoy. Eso me parece que para un nivel universitario es, o sea, perdón lo que voy a utilizar un término muy adecuado, es vergonzoso ya para un nivel universitario el hecho de que todavía a inicios se tenga que llamar la atención y que haya habido todavía gente que aún iniciada la prueba todavía no haya cumplido con ese procedimiento es aún más vergonzoso. O sea, perdón, no tengo otra palabra para decirlo. Es una directriz muy básica y muy simple que debió haber sido acatada y que por ello, pues, la prueba quedó en entredicho. O sea, hay decisiones que, como ustedes pueden ver, se toman de carácter institucional. Está completamente fuera de lo que el profesor quiera o no quiera hacer.
Entonces, eso es algo que a mí me parece que sí deberían considerar ustedes, tomando en cuenta que el perjudicado termina siendo ustedes. O sea, al final, quien se perjudica en este sentido es ustedes. Tomen en cuenta que la instancia del colegio terminó, pasaron a otra y tenía que adaptarse ya para esta cuarta semana, quinta de hecho, que es la prueba. Y esto, vuelvo a insistir, genera un conflicto que puede poner en entredicho, que incluso puede motivar la volver a hacer esta evaluación. Sí, y obviamente es por no acatar un procedimiento que se graba esta partecita y está grabado, que se solicita este particular para poder así, considerar quiénes están aquí y quiénes no están dando la prueba. Ahora, ¿por qué les digo esto? Hubo personas que no pueden registrar bien y se les notifica que ellos no están conectados a la sesión y por tanto se anulan esos intentos. Eso significa que usted perdió 2 puntos de su bimestre. O sea, fuera de ello, ¿no? O sea, son 2 puntos que se ha perdido y que a la final le terminarán complicando a usted. O sea, considere ello, ¿no? O sea, tener muy en cuenta ese particular que, que en este caso sí, o sea, es muy, muy complejo. O sea, es una cuestión que sí llama mucho la atención, más que nada para el momento en el que estamos. Ya. Dicho eso, pues vamos a la parte de que nos interesa, la parte ya académica, que implica esta nueva unidad que habla de los procesos integradores del pensamiento y esta particular que habla de los niveles de... Inge, perdón que le interrumpa. Ande. Me gustaría hacer alguna petición, no sé, yo sé que no solo depende de usted, ¿no? Sino también del jefe de cátedra, de todas las personas que estén sobre usted. La prueba constaba de 30 preguntas, ¿verdad? Ujú. Nos dieron 40 minutos. De lo personal, para mí es poco tiempo. No sé, me gustaría que tomen un poquito de consideración sobre lo que les pueda comentar. Estamos ahorita en un tema de que esto de la educación virtual nos está golpeando sumamente fuerte a todos, tanto a los docentes como a nosotros como alumnos. A mí en lo personal, mi computadora ya creo que está saturada, cada rato se me colgaba, avancé a responder creo que 15 preguntas, intentando hacerlo mejor, estudiando y todo. Y yo, para mí en lo personal, el tiempo fue muy poco. Me hubiera gustado que sean por lo menos unos 50 minutos para 30 preguntas. Usted enseña muy bien, no lo discuto, tiene una manera, una técnica muy chévere de enseñar, pero las preguntas estaban un poquito largas, hasta leer, releer, yo por lo menos leo 2 veces para poder razonar, entender, comprender y de esa manera sacar una respuesta correcta y no jalarme mucho. Entonces sí me gustaría que pueda comentar, yo que sé, con las personas que están sobre usted, si es que ¿Tienen con la ustedes próxima, organización? en ¿Tienen este ustedes tiempo, representación? ¿mande? ¿Tienen representación? En general, no, o sea, no tenemos ningún presidente ni nada, parece que hay un compañero que está a cargo Sería bueno del que grupo lo de WhatsApp. escojan y que emitan un comunicado grupal, o sea, no uno por uno, ¿no? Porque para eso elegimos representación, ¿no? Para poder Sí, emitir, para poder emitir comentarios recogidos. Ahora, bueno, si me permites, te puedo compartir que la directriz INEVAL, que implica educación secundaria, dice que cada pregunta debe ser respondida por 1:25, 1 minuto 25. Es decir, que cada pregunta debe tener un promedio de 1 minuto con 25 segundos para ser respondida, según la directriz INEVAL, que es la que aplica a la calidad de la educación secundaria. La directriz CASES, perdón, que aplica a la directriz universitaria, dice que cada pregunta debe ser respondida en 1 minuto, ante lo cual hubo un excedente de 10 minutos de tiempo. Sin embargo, yo pues puedo llevar, por supuesto, el comentario con todo gusto. Si yo puedo ser un mensajero que lleve sus opiniones, les sugeriría que escriban en una correo en representación, si es que alguien puede asumir el papel de representante o quiere asumir el papel de representante, puede justificar muy bien lo que va a solicitar. Y por supuesto, yo presentaré eso como en mi reunión de cátedra, que con muchísimo gusto lo llevaré. Créanme que
sí, es parte de la comunicación que se lleva a cabo, de los procesos. Sin embargo, o sea, verá, yo voy a ser muy franco en este aspecto, ¿no? Dentro del informe que yo presento posterior a la ejecución de una evaluación, están primero todos los pormenores de la gente que tuvieron que salir del GR por no acatar una directriz básica y simple, que es una directriz que nos solicita el departamento para poder registrar la asistencia. Eso es un punto en contra. Segundo, bueno, lo que tú dices, si hubieses mencionado también el hecho del equipo y quizá de ponerme de manifiesto que tu equipo tiene un poquito de imperfección, pues con mucho gusto también se hubiese considerado ese particular. Pero vuelvo a insistir, todo esto se presentó con una semana de anticipación. Y muchas de las veces cuando yo, posterior a lo que hice, que en este caso lamento que haya salido mal, se emiten comentarios que pudieron haber sido emitidos previos a la evaluación, hubiesen salido muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Créanme, muchísimo mejor. Entonces, bajo ese sentido, yo igual les invito, claro, a exponer el criterio, a exponer el comentario, bien estructurado, por supuesto, y que recoja el particular de el grupo, sí, de todo el grupo. No, yo aplaudo la intención perdón, solo me sale tu apellido, perdón, no, te digo exactamente. Ya, yo aplaudo la intención de quien esté como Padilla Salazar, solo me sale eso, perdón. Entonces, Celina. entonces, sin embargo, pues yo les comento también la contraparte, ¿no? Lo contraproducente que puede ser no seguir una directriz cuando fue emitida con mucho tiempo de anticipación y que posterior a ello generen conflictos. Claro, el conflicto no nace de no seguir la directriz, por supuesto que sí, pero sin embargo da cuenta de o sea, da cuenta mucho de cuánta, pues, ¿cómo le vamos a decir? Cuánta responsabilidad le pusimos en este asunto. Entonces, yo presento, si no te voy a mentir, yo presento y acompañado de este video, presento el informe de cómo se desarrolló la prueba. Entonces, por ese sentido, creo que fueron 4 o 5 veces que yo tuve que pedirle a alguien que lea el chat, no a alguien uno solo, no, sino a varias personas que lean el chat. Y claro, eso se queda registrado, pues el chat que se le escribió a esa persona en privado, más los mensajes que se enviaron interno por aula virtual, anulando intentos por personas que estaban dando la prueba que no estaban en la sesión y que a la final sí estuvieron porque han puesto mal su nombre. Entonces sí es algo que va a dejar mucho de qué hablar, pero vuelvo a insistir. Solamente cumplo con mi deber de plantearte cuál sería la otra parte también. ¿Listo? Claro, sí, yo comprendo, pero como digo, o sea, yo de mi parte trato de hacer lo mejor que puedo aquí. Como todos. Me está golpeando sumamente, sumamente, sumamente fuerte esto de las clases virtuales, si no es del internet, es del equipo, por mucha anticipación que usted nos pueda dar. Hay cosas que ya se van de las manos de uno, o Por sea, esto supuesto. de la conexión, problemas con los equipos, o sea, son cosas que uno no lo calcula. Puedes Y yo presentar el caso, sumamente bien. no sé cómo dije, Silvia, ya, puedes presentar el caso personal también, o sea, el hecho de la falla de tu equipo. Pues puedes presentarlo, no desestimo ni tampoco digo que pueda ser mentira, por supuesto que no. Puedes presentar el caso, envíalo como se les había manifestado, envíalo por un correo. Eso es la cuestión de trabajar entre adultos, ¿no? Aquí queda muy de lado la cuestión de, es que si mi representante está aquí, que me va a decir que sí. No, no, no. O sea, y aquí está como uno como adulto lo pueda solventar. Entonces, de la misma manera, presenta tu caso, si es que este es tu particular, preséntalo. Y claro, se tomará en cuenta reunión de cátedra. Tienen que tomar en cuenta que la decisión no es mía. La decisión es de un conjunto de profesores que hacemos una reunión semanal en la que se definen todos este tipo de particulares, directrices, siempre amparados en los lineamientos que ofrece las instituciones de gestión de calidad, como en este caso SEACES, CASES en este caso, que es el Consejo de Aseguramiento, quienes plantean las directrices a seguir.
Ya, entonces, eso también que quede un poquito claro, que no es una cuestión que se hace a la loca, ¿no? Sino siempre hay una planificación jurídica y pedagógica por detrás de todo ello. ¿Ya? Entonces, bueno, mil disculpas, Silvia, me permites cortarte, repito, invitado totalmente a presentar el caso. Si gustas, pues posterior a la sesión puedes hacerlo. Si quieres alguna directriz, siempre les he dicho, está Teams por ahí, se pueden comunicar conmigo por Teams sin ningún tipo de dificultad, pero también el tiempo apremia. Sí, te ruego me disculpes, pero tenemos que avanzar para esta partecita de acá, ¿ya? Si quieres, posterior, como te digo, por Teams, podemos charlarlo con todo gusto. No, el gusto es mío, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a la siguiente, ¿no? Este aspecto de los procesos integradores del pensamiento, que ya serán incluidos, obviamente, para el examen, tienen relación con cuánto nosotros podemos leer. O sea, esta cuestión de los niveles de comprensión, cuánto nosotros comprendemos no solo de lo que recuerden que en la unidad número 2 habíamos hablado que la lectura no es precisamente leer libros. Y no solamente estamos hablando de libros de literatura. O sea, quitémonos siempre esa idea, esa generalización de que los libros son solo literatura, y menos aún quitémonos esa generalización que la lectura solo es de los libros. La lectura se puede aplicar a cualquier espacio, ¿sí? La lectura se puede desarrollar a cualquier aspecto y en este caso puede ser un objeto, una imagen, un texto, XX razón, ¿no? Entonces, vamos a denominar que tanto esta clase como la que haríamos, no sé cuándo me veo con ustedes aquí, como la clase que haremos en la clase número 10, será reconocer otra vez, hablar de la objetividad y de la subjetividad, de identificar cuáles son cada uno de los niveles de comprensión de lectura. Hay 3 por si acaso me adelanto. Y obviamente los tipos de lectura que se pueden producir, ¿no? Y finalmente aplicar los niveles de comprensión. Voy a saltar los objetivos para poder empezar esta partecita que me parece que es muy, muy importante y que implica esta cuestión de la contextualización. A ver, para cumplir el primer objetivo debemos volver a hablar otra vez de la objetividad y la subjetividad. Es algo fundamental entender en este aspecto qué es la objetividad y la subjetividad. Ya habíamos hecho un ejercicio maravilloso que lo hicieron bastante bien, que es este ejercicio cuando pues, proyectamos la imagen de Cristiano Ronaldo y de Scarlett Johansson, y cada uno decía, mira, esto es objetivo, esto es subjetivo, perfecto. Ahora, pero ¿por qué vamos a volver a hablar de eso si al parecer esto ya fue tomado? Porque necesitamos entender dos posturas ideológicas y dos posturas filosóficas más que nada. La subjetividad está soportada por una postura filosófica que se llama idealismo. El idealismo es un espacio filosófico, es un conjunto de ideas filosóficas que sostienen que por encima de todo están las ideas, y más aún las ideas que nosotros nos hacemos de las cosas. Entonces, no vamos a entrar en un plano existencialista, sino en un plano más pragmático, ¿no? El idealismo que sostiene las cosas subjetivas dice que por encima de las cosas que existen están las ideas que las personas se hacen de las cosas. Ahora, la objetividad, ya les voy a poner un ejemplo que creo que lo van a entender mejor. La objetividad se sostiene por el materialismo. Y el materialismo dice que por encima de las ideas siempre están las cosas. Que más importante que las ideas son las cosas. O sea, más importante que las ideas, o sea, de las ideas que la gente se hace de las cosas, son importantes las cosas que existen. Es decir, quiero que vean ustedes un particular, quiero que vean con ustedes conmigo un particular. Y ese particular está, hay un montón de cosas abiertas. Aquí, ya, en este video de acá. Quiero que ustedes vean este video, ¿ya? Y este video les voy a contextualizar un poquito antes de ponerle play. No vamos a escuchar el audio porque ya pasó que nos bloquearon, bueno, me bloquearon un video, porque apareció una propaganda de Coca-Cola que no debía haber aparecido y que obviamente rompía con todo esto de los derechos de autor. A ver, les voy a contextualizar. En Camerún, hace algunos
tiempos, vamos a decirlo, algunos meses, años atrás, no sé cuánto sea de hecho, pusieron un nuevo centro comercial y el nuevo centro comercial traía una novedad, era unas escaleras eléctricas. Entonces la novedad es que la gente que no sabía utilizar empezó a generar unos cuantos casos como los que vamos a ver, ¿ya? Entonces, es un centro comercial que se llama Carrefour y que fue el primero al instalar este tipo vamos a, ¿cómo le decimos? Herramientas y que estas herramientas generaron este tipo de conflictos, ¿ya? Personas que desconocían su uso y que tuvieron algunos pequeños accidentes, vamos a decirlo así, en esta cuestión. Ahora, la pregunta es simple. La objetividad dice que el objeto está aquí y por tanto la persona debería poder usar esto con tan solo ver el objeto. No es necesario generarte una idea del objeto, sino simplemente el objeto que existe aquí es aquel que por sí solo que por sí solo se vale para que la gente entienda las cosas aquí. Entonces me pareció súper interesante este ejemplo, ¿por qué? Porque es muchas de las cosas que ustedes hacen como ingenieros, es muchas de las cosas que ustedes van a producir como ingenieros. Estos productos que nacen de su capacidad de ver el mundo y de presentar alternativas para el mundo, puede ser que generen un conflicto por no tener en cuenta esto de acá, la subjetividad, la idea que la gente tiene de las cosas. ¿Y a qué punto quiero llegar? Porque si nosotros vamos aquí, pues podemos ver que existe un inconveniente. Y el inconveniente es que para acceder a este otro nivel únicamente tú tienes gradas eléctricas. No hay otra opción. Como vemos en las imágenes, se puede apreciar que no existe otra opción. Que sea, puede ser un ascensor o puede ser, pues, qué sé yo, unas gradas estándar, no unas gradas manuales. Entonces, no manuales, perdón, unas gradas convencionales. El punto está en que cuando nosotros producimos las cosas, no solo basta con dejar el objeto ahí, o sea, ya está producido, sino que yo también debo tener, perdón, la delicadeza de contextualizarme en este punto, de contextualizarme a dónde va a ir mi producto, a quién va a llegar mi producto, porque las personas que construyeron este centro comercial debieron haber tenido en cuenta que como la gente nunca había visto unas gradas eléctricas o que no había otra construcción cerca o en la ciudad que tenga esta novedad, debieron haber presentado las alternativas para quienes en este caso tuvieron un pequeño accidente. ¿Qué hicieron ellos? Ante la necesidad, tuvieron que colocar un asistente de gradas eléctricas, es decir, un ser humano que al ver un inconveniente de este carácter proceda a ayudar a las personas. Pero ¿no era más lógico tener en cuenta antes de construir la necesidad de poner otro tipo de mecanismo, no solamente esto, sino también unas gradas convencionales? Fíjense, aquí está otra vez aparece en escena el asesor de gradas, vamos a llamarlo así, asesor de gradas. ¿Por qué? Porque estas personas que tuvieron el percance aquí tranquilamente pueden demandar al espacio, pueden demandar al centro comercial por no haberles presentado las opciones de movilización correctas. Y como esto es un espacio privado, pues ellos, como están dentro de su casa, pues debieron haberlo hecho. Y es un espacio privado con acceso público, ¿no? Debieron haber tomado esa consideración. ¿Ya? Entonces, el punto está, fíjense ustedes como ingenieros, que si bien es cierto, esto obedece a reglas universales de construcción, ¿no? O sea, aquí debe haber un estándar objetivo. ¿Cuál es la velocidad de la banda, por ejemplo? ¿En qué velocidad tiene que ir esta banda? Entonces, eso es objetivo, eso obviamente debió haber sido considerado
por alguna persona que estableció y dijo, miren, las bandas tienen que correr a tantos kilómetros, no sé cómo funciona esto, ¿no? Deben estar en una inclinación de no sé cuántos grados, o sea, esto debe obviamente obedecer a un criterio técnico, universal, objetivo, por supuesto que sí, pero se jalaron en la parte de la subjetividad. O sea, nunca consideraron la idea que esta gente podía hacerse de las grasas. Cómo en lugar de utilizarlas para bajar, pues la está haciendo al revés. Claro, nosotros nos puede parecer divertido y no, bueno, si somos un poco personas eh, mala onda, nos puede parecer divertido. Pero quizá alguien pueda decir, pues no, esto es un hecho incluso de demanda, o sea, aquí puede existir una demanda. Un abogado puede ver aquí esto y decir, pues no, o sea, el lugar debió haber tomado las precauciones del caso para evitar este tipo de partículas. Entonces, importante tener en cuenta cuando algo es subjetivo, o sea, la subjetividad de las cosas y la objetividad de las cosas. Pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas con relación a esto? Si no, podemos avanzar tranquilamente, no se preocupe, ya sabe que si no hay dudas, con mucho gusto se avanza a la siguiente parte. Al parecer ninguna, ¿no es cierto? Ya. Entonces, solamente, y creo que, bueno, sí vamos a avanzar un poquitín. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que, asimismo, los productos pueden ser objetivos y subjetivos. Vamos a hablar directamente de los textos porque es importante mencionarlo. En este caso particular, los textos, pues vamos a hablar de los textos objetivos y de los textos subjetivos. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos tener muy en cuenta que como el mundo está lleno de cosas objetivas y de cosas subjetivas, pues está el hecho del texto subjetivo. ¿Cómo me doy cuenta yo que un producto o algo es subjetivo o un texto es subjetivo? Primero porque tiende a tener este tipo de adjetivos valorativos. ¿A qué me refiero? Que generalmente hacen calificaciones de las cosas. Es bueno, es malo, es interesante, es bonito, es feo. Entonces, para poder comprender esto, pues necesitaría una explicación de qué es bonito y qué es feo para esta persona, por supuesto. Entonces, cuando yo veo esto, digo, no, esta persona es muy subjetiva. Está dándome lo que él piensa que es muy importante, por supuesto, pero no tiene una base científica, ¿no? Generalmente utilizan metáforas o también pueden utilizar otro tipo de figuras literarias. En este caso, pues el texto subjetivo, perdón, suele tener mucha carga de metáforas. Por ejemplo, que tenga escritos como las redes sociales nos hacen perder el tiempo que es oro. Entonces, claro, yo me doy cuenta que esto es subjetivo porque la metáfora se puede entender dependiendo del lector. Yo la entiendo de una manera. Georgina lo entiende de otra manera. Georgina, ya me acordé de tu nombre. Diego lo entiende de otra manera. Entonces, cada quien entiende las metáforas de diferentes formas. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos textos se prestan para diversas interpretaciones. De igual manera, los verbos, o sea, tienen verbos en primera persona. Y ojo lo que vamos a decir. Los verbos en primera persona son muy buenos para los textos subjetivos, porque pues nos está dando cuenta que es algo que esta persona cree. Yo pienso, yo creo, yo opino, para mí, en mi opinión, desde mi pensamiento, desde mi opinión, y construcciones que son muy comunes en ese tipo, ¿no? Entonces, esto está muy bien para textos de carácter subjetivo, al igual que las citas indirectas, es decir, mande. No, ya. Es decir, pues me dijeron, yo escuché, según algunos estudios, según algunas personas. Entonces, claro, es importante que comprender que cuando esto es subjetivo, estos según son nada más que adornos, ¿no? No son hechos reales. Y siempre hablan de posibilidades, de probabilidades o de cosas que pueden o no ser ciertas, ¿no? Entonces, es poco probable, pues no estamos afirmando nada, solamente estamos suponiendo que puede existir. Ahora, ¿por qué mencionarles todo esto? Porque estos textos son muy buenos para el arte, es decir, para cuando nosotros queremos ser artísticos, porque cuando yo me voy a leer pues un texto artístico maravilloso, yo veo que aquí este pequeño microcuento tiene ese particular, ¿no? Tiene ese particular
tiene ese particular de consistir en algo muy subjetivo. Aquí hay cosas muy subjetivas. Esto es un texto subjetivo, por supuesto, es un cuento, es una historia, es artístico, esto me enriquece. Pero no quiero que entiendan que entonces esto está mal, no tiene nada que ver. No, no, no. El arte nos permite a nosotros ser muchísimo más delicados, muchísimo más sensibles, captar de mejor manera las cosas. Si yo me leo algunos textos, yo les puedo asegurar que ustedes se vuelven personas que tienen mayor sensibilidad ante las cosas. Y claro, esa mayor sensibilidad artística, por supuesto, no es que me voy a dedicar a hacer arte, sino que esa mayor sensibilidad a mí me permite tener en cuenta que cuando voy a construir esto, yo también puedo pensar en las otras personas que no tienen esa capacidad de hacerlo, ¿no? Que no tienen esa capacidad que no tienen esa capacidad de entender este particular. Entonces puedo plantear diferentes posibilidades, ya no solo una. Entonces, si yo voy a construir, me invitan a ser parte de la construcción de un aeropuerto, debo tener en cuenta que quiero facilitarle la vida. Sí, perfecto, le voy a poner una banda transportadora para que las personas no tengan que caminar. Pero si yo hago lo que hicieron los ingenieros acá en África, dejaría solo la banda y que la gente se las arregle. Pero no, hay gente que preferiría caminar. Y como hay gente que prefiere caminar, pues no voy a ponerle solo la banda, voy a dejar un espacio también para que la gente pueda transitar con sus propios medios. ¿Ya? Entonces, claro, si yo me voy haciendo mucho más delicado todavía, me voy a dar cuenta que por aquí también deberé poner pues unos anuncios para las personas con discapacidad. Acuérdense que ya habíamos visto estas baldosas podosensibles, no me acuerdo, algún rato me dieron el nombre y ya se me olvidó otra vez. Entonces podría incorporar también esta partecita a mi construcción. Y claro, la gente se vería completamente beneficiada, porque aquí también podría poner un anuncio, estas cuestiones que son más sensibles para las personas con discapacidad visual, para que ellos también puedan movilizarse tranquilamente por el aeropuerto. Entonces, fíjense ese particular. Entonces, claro, el arte es importantísimo. Leer cosas artísticas es muy bueno, pero sí hay que saber diferenciar cuando algo es artístico y real, por supuesto que sí. Incluso si aún así, aunque fueran basadas en hechos reales, no deja de ser una cuestión irreal. Sí, entonces, en ese sentido yo tengo que aprender a diferenciarlo, porque el texto objetivo es un texto académico. Y ojo con lo que voy a decir aquí, porque de aquí la siguiente clase que nos vemos ustedes se van con una tarea. Entonces, estos textos académicos son los que ustedes tienen que producir, son los textos que ustedes tienen que aprender a escribir. Entonces, yo digo, por ejemplo, el texto académico no tiene adjetivos valorativos y no tiene adjetivos descriptivos. Describe las cosas, no dice bonito, feo, sino da sus características y características que son netamente visibles, que se pueden ver. 5 párrafos, el texto es así, se ve este color, pasa esto. Son generalmente construidos en tercera persona, porque cuando yo escribo en tercera persona no involucro a todos. Los estudiantes rinden evaluaciones periódicamente. El profesor explicó la teoría de la relatividad. Yo estaba haciendo un ejercicio, por ejemplo, miren acá. Entonces, ¿qué pasa si es que yo pongo un texto en el que voy a emitir una opinión, por más que sea opinión, pero la voy a hacer académica, en la que diga que yo considero que las pruebas, vamos así, deberían tener menos tiempo de duración? ¿Ya? Ahora, claro, yo voy a decir que los estudiantes somos personas capaces. Ahora, claro, capaces de resolver una prueba en 10 minutos. Entonces, cuando una persona hace esto, te dice, a ver, aguanta, vos podrás ser capaz, no todos, o sea, no nos metas a todos en lo que vas a decir. Y por eso es importante que yo no redacte en primera persona. Esto es primera persona. Somos. Que yo diga, por ejemplo, las pruebas nos permiten, o sea, estás hablando de todos, ¿no?
¿sí? Nos evalúan la inteligencia. Entonces, claro, o sea, alguien va a decir, no es cierto, o sea, a ti te evaluarán, pero no a todos. Entonces, por eso es importante que los textos no vengan en primera persona, no estén nunca en primera persona, sino siempre tercera persona. Las pruebas evalúan la inteligencia. Los estudiantes son personas capaces. Entonces yo me deslindo de ello, yo no involucro a todos en lo que estoy afirmando y obviamente lo que puedo es cumplir con lo que estoy pretendiendo hacer, ¿no? Emitir una opinión, emitir una información. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí? Siempre se redacta en tercera persona. Ojo, desde ya vamos considerando este particular. Siempre en tercera persona. No se olvide de ello, siempre en tercera persona. Como son afirmaciones que obviamente tienen que ser sustentadas porque en lo académico todo tiene que ser solventado, todo tiene que estar justificado, nada puede ser dicho, es que me parece que es así, pues muy mal, no le puede parecer, tiene que sostener. Ahora, por ejemplo, y me atrevo a decir una cuestión, en el caso de Georgina que estaba solicitando esto, pues solvéntelo desde un hecho, solvéntelo desde un hecho real. No le presente como es que los estudiantes nos gustaría. No, una cosa es lo que les gusta, otra cosa es lo real. Puede apelar al sentido de que, mire, el equipo, no, o sea, yo no puedo premeditar que el equipo me juegue una mala pasada justo en el momento. Y en efecto, el equipo, en el caso de mi prueba, presentó imperfecciones. Sí, entonces, ¿cómo puedo yo justificar eso? Pues no sé, pues sostener cuánto de velocidad corre, cuánto, no sé qué. O sea, la idea es sustentar ese particular, porque no podemos, y lo académico es esto, ¿no? La universidad, no podemos ir por la vida diciendo es que lo que pasa es que pasó esto. ¿Puede comprobarlo? No, pero pues pasó esto. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ese particular. Enumeraciones, presentes citas, siempre es importante que se mencione, pues según tal, según lo que dice aquí, según lo que menciona acá, porque obviamente para yo poder solventar lo que estoy diciendo, es importante que presente evidencias de lo que he dicho. O sea, no solamente quede en el hecho de que es que yo creo que pasa así, es que yo creo que debería ser así. No, en absoluto. Usted debe presentar las evidencias necesarias para poder justificar lo que está diciendo. Sí, ojo, eso es muy importante. Y finalmente, afírmelo, no suponga, no plantee cosas como que es posible que. No, afírmelo directamente porque la idea de esto es sostener la afirmación. Las pruebas deberían tener menos tiempo de duración. Yo afirmo, no, o sea, las pruebas deben tener. Entonces, afirmo directamente. ¿Sí? No es una posibilidad, es una afirmación directa. Entonces sucede con todo, ¿no? Yo puedo hablar de esto, puedo hablar de lo otro, puedo hablar de posibilidades. No, o sea, directamente afirmaciones. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un texto objetivo y un texto subjetivo. Muy importante. Ahora, claro, alguien me va a decir, pues, pero, o sea, profesor, o sea, usted parte del hecho de que alguien podría confundir un cuento, que obviamente es un cuento, que nadie en su sano juicio confundiría de que esto puede ser real, de que alguien pueda ver dragones, pero vamos, o sea, hay gente que acaba de depositarle casi $50,000 a un tipo que le decía que le iba a devolver el 90% de interés en 9 días. ¿Cómo lo hace? Alguien que tenga un breve conocimiento de cómo funciona la economía podrá decir, ¿no te parece sospechoso que alguien te pueda devolver? ¿De dónde va a sacar para devolverme el doble de lo que yo estoy entregando en tan solo 9 días? ¿No es algo raro tal vez esa cuestión de ahí? Entonces, el particular es ese, ¿no? O sea, mm, no sé si la afirmación si sea afirmación o si sea un... ah, claro, obviamente, lavando dinero se puede, ¿no? Por supuesto. Pero alguien me dice que sí, pero es muy arriesgado. Me gustaría, ¿cómo? O sea, pero es el 90%. O sea, el 90%. El 90%. Eso quiere decir que tú me das $1 y yo te voy a devolver $2 para 9 días. ¿De dónde saco el otro dólar que yo te tengo que devolver?
tomando en cuenta que cómo duplico el dinero que alguien me dio en 9 días. Alguien me dice, "Pues, podemos invertir en la bolsa de valores". Claro, puede leer todo lo que implica hacer una inversión en bolsa de valores. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo le hace? Entonces, claro, alguien puede decir, ya, por ejemplo, esta teoría de los brokers es muy interesante, pero sin embargo, es una cuestión que nunca te garantiza la devolución absoluta o la devolución total del dinero. Entonces, ¿cómo hago yo esta cuestión? Por ejemplo, ¿qué sucede con este caso particular de Big Money apareció, eh, que apareció en esta ciudad de Quevedo y que lamentablemente hoy Fiscalía ya intervino y que este dinero que la gente puso ahí va a ser muy difícil que se devuelva porque el dinero va a entrar en cadena de custodia y como lastimosamente en este país todo funciona mal, ese dinero se perderá dentro de la cadena de custodia. Y esta gente que, vamos, yo puse $1,000, ¿se dan cuenta lo que es $1,000? O sea, lo va a perder. Entonces, ¿cómo lo hace? O sea, ahí viene el punto, ¿no? Alguien me dice, pues bien, ¿sabes qué? Obviamente, claro, nosotros podríamos escuchar una explicación y que pues con mucho gusto podríamos permitirle a Daniel que nos explique, siempre y cuando tenga esto, una construcción de corte objetivo, ¿no? Presentamos, presentamos evidencia de esto, presentamos sustentos que validen las afirmaciones que estoy haciendo y se convierte esto en un texto objetivo. Puede que sea, obviamente, quizás nosotros nos estemos perdiendo la capacidad de hacer las cosas como lo hacen en otros lugares del mundo donde sí se genera esta reproducción de dinero casi al 100%, ¿no? Y que alguien diga, pues sí, solo tenemos que hacer pues una inversión. Claro, entonces, por eso te digo, o sea, claro, una explicación requiere de mucho más tiempo del que tenemos en este momento, pero siempre es importante que si tú, Daniel, nos puedes compartir un documento para leerlo, porque ya te digo, o sea, sería muy interesante entender cómo funciona este particular. Siempre y cuando nos puedas compartir, porque explicarlo, no creo que en 10 minutos puedas explicar este particular, porque implica, asumo, funciones y fórmulas matemáticas que deben solventar la reproducción del dinero al 100% en una Sí, margen de tiempo. sí me escucha. Claro que sí. Entonces, si nos puedes Ya. compartir, con gusto. Sé cómo compartir pantalla. Tú puedes, espérate. Sí, sí, tú puedes. En este momento sí. Ya, perfecto. ¿Me confirmas si puedes? Sí, sí, esto es mi pantalla. Por supuesto. Check. Ahí se quedó en blanco, Daniel, te cuento. O sea, se quedó en plomo, no blanco. A ver, Creo que es compartir pantalla que está en el recuadro azul y te permite compartir toda tu pantalla. Todo, absolutamente todo, ¿no? Más bien tendrás cuidado si tienes algo abierto por ahí. ¿Qué estás tratando estás tratando de compartir una aplicación? no, quiero compartir mi pantalla acá. Ahí está. ¿Sí la ve? Ahí está. Ah, ya. IQ Option dice, ¿no es cierto? Cuidado con la contraseña, ¿no? Creo que sale oculta, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí la ha visto? ¿La ha visto tal vez?
No. Desconozco en su totalidad. Y esto funciona de la siguiente manera. Me dice, ¿qué dice aquí? Si puede leer en voz alta. Importe, claro. Ya, ahí es lo que usted va a poner. Desde 1 hasta 10 o 100. De los que perspectiva. Y aquí en esto se ve si usted se gana o se empata o se pierde. Por ejemplo, voy a poner a 5. Daniel, perdón, ¿sabes qué? Te escucho súper cortado. Lo que me dijiste, traté de entender ¿Se es... me escucha ahí? Ahí. O sea, creo haber escuchado se gana, se Ya. empata o se pierde, ¿no es cierto? Se, Depende a quién yo le invierta. por ejemplo, ahorita le puse. Sí, según el tiempo que pase, si sale donde estoy señalando en verde, gana. Si sale en rojo, se pierde. Así funciona y se le hace crecer. A ver, permítame entender, ¿ya? Estamos hablando de un algoritmo que me está diciendo a dónde debo yo depositar, ¿no es cierto? A qué lugar yo debo poner mi dinero con base en la proyección de los hechos, vamos así, no sé cómo decirlo. Me está diciendo acá deberías llevar tu dinero porque obviamente aquí es más seguro que ganes. Ojo, es más seguro, lo cual no te garantiza que vas a ganar. Puede ser que obviamente haya una baja impredecible y esto te genere una pérdida, ¿no es cierto? O sea, ustedes con educación ganan. Y Claro, o sea, como es obviamente. enseñando. Yo lo que hago aquí es ingresar una cantidad de dinero, pongo en este cuadrante, vamos, a ganancia, y lo que me hace esto es invertir en algún lugar donde voy a ganar, dado por una probabilidad basada en un algoritmo, ¿no es cierto? Claro, Ya, perfecto. Ahora sí, eso es de, si sale en verde, se gana. ya, perfecto. Sale en rojo, se pierde. Entonces, permíteme, volvemos al punto de que si hay una explicación que obviamente nosotros podemos ingresar a IQ y leer toda la explicación que te hace la plataforma porque debe darte, antes de empezar esto, debe darte una explicación de cómo funciona. En algún momento, ya, perdón, te voy a apagar el micro, ya, Daniel. Entonces, en algún momento, pues, te va a explicar cómo funciona, ¿no? Ya, entonces, lo que hace aquí es darte una explicación que les invito, pues ustedes pueden leer, no sé, o sea, pueden ir, obviamente a la página nunca te va a decir funciona esto mal o puede tener una pérdida, ¿no? Entonces, puede ser, son opciones de inversión, son opciones, no sé si ustedes han visto, ¿cómo se llama esta película de... Si me escucha, dice, Dime. ya, esto es para personas de 19 años en adelante. Por supuesto, eso es, creo Todo que esto está basado en la ley y sí, sí da buenos aciertos. ya. Pero A con ver, educación, como le dije. hay partes que tú dices cuando se aciertan, ¿no es cierto? Que es, perdón, te apagué el micro yo mismo. Em, que implica que nosotros podemos hacer, por supuesto, como dice el Daniel, todo implica de un proceso de educación, de entender el mecanismo o la dinámica del mercado o la dinámica de cómo funciona, de cómo esto implica inversiones. O sea, porque esto es una inversión, ¿no es cierto? Estamos hablando de inversiones y incluso de opciones binarias, que es una cuestión que les invito a ustedes a buscar, que es una cuestión muy interesante y que nos habla de ciertas ganancias, ¿no? Por supuesto, es algo que es es muy cierto, que me da la posibilidad de perder el dinero. ¿En qué punto funciona esta cuestión de aquí? Fíjense cómo nosotros salimos de una página que tiene un soporte incluso que podemos leer, que podemos investigar, que podemos ir a la superintendencia de compañías y decir,
googleo esta opción y digo, pues miren, ¿puedo confiar en esta empresa? Y quizá la super me diga, sí, puedes confiar. Pero vamos a otra parte en la que de una manera no O sea, explicada. sí, perdón que le corte. Sí, 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 es todo, sí, todo está bajo la ley, pero lo que son ya como lo que ha salido aquí en el comercio, ya es un poquito, como dicen vulgarmente, entre bastantes personas. Y sabes que se te Aquí escucha, se debe hacer lo que es como un 3%. sabes que se te escucha cortado, Daniel, y escuché yo súper. Puedo escribir, Si preguntaste si puedes escribir sería mucho mejor porque se escucha súper cortado. se puede escribir. Sí, sí, por supuesto. Al punto es esto, ¿no? El punto está en que eh, cómo nosotros podemos distinguir. Y es un buen ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de posibilidades de inversión. Entonces, claro, yo puedo leer todo esto, informarme y decir, a ver, miren, podemos leer esto, ¿no? Entonces, em, está obviamente el hecho de IQ Option Ecuador y me dice, por ejemplo, IQ es considerada por mucha gente. Yo pues, voy a hacer una apreciación personal, ¿no? Pues me dice mucha gente, pero ¿cuánto es mucha gente? O sea, mucha gente es bastantes, es pocos, es miles, es dos. Entonces, como una de las plataformas de trading más modernas y más contemporáneas en Ecuador. Esa afirmación ha sido realizada por un equipo de famosos analistas, pero ¿cuáles son los famosos analistas? Entonces, acuérdense de este particular. Yo tengo aquí como que, según estudios, según famosos investigadores, es como que, a ver, pero ¿me puedes dar un nombre para yo poder garantizar la validez de esto? Entonces, por ejemplo, yo leo un texto, ¿no? Y me dice, según, al igual que ocurrió el agua, su fauna autóctona, experto en mamíferos marinos Pavel Goldodin del Instituto de Massachusetts, bueno, incluso me da el link, vamos a ver a dónde me lleva esto, y pues me lleva esto, miren, al Instituto, ¿cómo se pronuncia esto? De Zoología, y pues puedo ver aquí, puedo buscarle al señor, al quien escribió este artículo, bueno, quien había hecho esta afirmación, que es Pavel Godin, y obviamente, pues voy a poner a buscar, voy a ponerme a buscar este asunto. Entonces, vuelvo a insistir, ¿no? O sea, sí nosotros debemos tener muy en cuenta cuando un texto se solventa. Claro, me va a explicar la funcionalidad, me parece súper interesante, incluso está ahí, Daniel nos ha compartido el... ya, entonces claro, o sea, ustedes pueden darse una vuelta por aquí y leer todo lo que implica esto, ¿no? Todo lo que implica este particular. Pero vuelvo, insisto, o sea, ahora, ¿qué pasa si es que yo voy a la tienda donde don Pepe a darle plata y a los 9 días me va a devolver el dinero? Entonces, claro, la gente confía en eso y pues nada, o sea, termina perdiendo su dinero porque pues le han dicho que aquí va a recibir el 100% de su dinero totalmente seguro en 9 días justos. Tú vas a recibir un depósito, pues si me diste 1.000, yo te voy a devolver $900 más el 1.000 de capital que tú me has estado dando. Y claro, o sea, la gente dice, pues está muy lindo todo esto, así que, ¿cómo ganamos más dinero? El punto es esto, ¿no? ¿Cómo yo distingo cuando incluso las cosas que me dicen son reales o cuando pues las cosas que me dicen son ficticias? Cuando alguien me comparte información que es contrastada, verificada, real, y cuando en efecto pues tengo información que no la puedo comprobar, que no la puedo verificar. Ese es el punto. Entonces, con eso nosotros vamos a hacer estas distinciones, ¿no? Por un lado, recuerden, la objetividad a nosotros nos permite que los textos estén soportados
por afirmaciones reales, comprobadas. Que no se valgan de afirmaciones generalizadas. Todos creen que esto es así. En muchos países, no. Siempre justo y exacto, porque eso va a ser el motivo de nuestra siguiente partecita, que por el día de hoy lo vamos a dejar, que va a ser los 3 niveles de lectura y que por obvias razones de eso se va a tratar la tarea que queda abierta después de la clase número 10. ¿Ya? Entonces, para finalizar esto, preguntas, por favor. Preguntas. ¿Cómo nosotros determinamos cuando algo que yo tengo, pues información que a mí me están dando, procura entretenerme? Recuérdense, procura entretenerme muy bonito, hacerme conocer un hecho pues particular, darme una cuestión artística que yo puedo disfrutarla cuando un texto me está presentando hechos reales, científicos, que yo los puedo leer, por supuesto, y puedo corroborar la veracidad de la información. Cuando es argumentativo, acuérdense que procuran siempre convencerme de algún particular. ¿Listo? Entonces, la cuestión es... Licenciado, Espérame un segundito. La cuestión es que nosotros debemos aprender a distinguir este tipo de cosas, ¿sí? Porque posterior a ello, ¿sí? Posterior a este particular, nosotros vamos a realizar 3 niveles de lectura. Los niveles que implican ser objetivos, sacar solo el objetivo, niveles que implican interpretar las cosas y niveles que implican evaluar los particulares. ¿Listo? Entonces, sin más, pues vamos a receptar preguntas, obviamente, que tengan que en relación con lo que hemos estado hablando en este momento. ¿Alguna inquietud con relación a este particular o estos 2 tipos de texto? Listo. Si no hay más preguntas, pues nada. Como les decía, permíteme, Daniel, un segundo cerrar esta sesión y luego, pues, con todo gusto te escucharé. Pues nada más que agradecerles. Voy ya en este momento, como les dije, a ver este particular de lo que ha sucedido en la prueba. Y nada, pues que nos quede esto de lección para el examen, por favor. El día del examen es la misma dinámica. Usted tiene que conectarse, apellido, nombre, y para poder registrar su asistencia. Caso contrario, se entiende que esa persona no está, esa persona que sí aparece en el aula virtual como su apellido y su nombre, y que en la sesión no asoma, pues lo más probable es que sea una persona que no se puede comprobar que esté haciéndolo como se supone que debe hacerlo, con una cámara encendida y para poder verificar que no esté recibiendo asistencia. Pues nada, si alguien tuvo ese terrible error de no haber leído o de no haber escuchado información que se le hizo llegar con mucha anticipación, pues asúmalo, asimílelo y corríjalo, que es lo mejor que se puede hacer en este momento. Ya, eso, chiquillos, pues nada, ya con esto me despido, muchísimas gracias. Nos vemos en la clase número 10, por favor, para lo cual ya vamos a empezar a hacer ejercicios de estos 3 niveles de lectura. Dicho esto, pues muchísimas gracias, dejo de grabar. Suerte y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Gracias, chiquillos. Suerte. Dije una pregunta. Díganme. Quería hablar, o sea, ahorita al último de la clase